La alianza de Rusia y Siria fue la garantía para alcanzar paz en esa estratégica región del Medio Oriente. De hecho, la única manera de derrotar las organizaciones proestadounidenses en la zona fue mediante aquella asociación estratégica. No obstante, los entes perniciosos al servicio de Washington siguen haciendo de las suyas. Es más, la presencia física de Estados Unidos en Siria fomenta permanentemente la conflictividad de la región y la guerra, además, como no, del robo continuo de los recursos del país árabe. Pero Rusia, nuevamente, ha puesto la línea roja a Estados Unidos. Siria es nuestro aliado y lo defenderemos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Las autoridades rusas condenaron enérgicamente el ataque perpetrado por grupos violentos al servicio de Estados Unidos en Siria, que el pasado 11 de agosto realizaron una acción agresiva que arrojó un saldo trágico de 20 militares sirios fallecidos y una decena de estos heridos de distinta gravedad. Condenamos enérgicamente este acto violento. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y deseamos una pronta recuperación de los heridos, afirmó el comunicado del Kremlin. Una vez más, la presencia perniciosa de Estados Unidos deja sus calamitosas huellas. Expresamos nuestra solidaridad con el liderazgo y el pueblo de Siria en la lucha contra la violencia, concluyó el comunicado de la presidencia rusa. De esta manera, Moscú reafirma una vez más su compromiso con el gobierno de Damasco, todavía en lucha con los remanentes del Estado Islámico por occidental. Una fuente militar del Ministerio del Ramo Sirio comunicó que el acto violento cometido en la ciudad de Deir ez-Zor cegó la vida de 20 soldados sirios. Un acto violento cometido contra el transporte donde se trasladaban los militares fue asumido por el grupo subversivo antes referido. Las autoridades rusas informaron que la principal amenaza, es decir, la guarida donde operan las células del Estado Islámico, reside en las áreas donde están presentes las fuerzas militares de Estados Unidos, que ocupan ilegalmente partes del territorio sirio, fundamentalmente donde están presentes los campos petrolíferos del país árabe. Por otra parte, un comunicado de la Cancillería rusa indicó que el principal factor de perturbación a la estabilidad y la paz de Siria es la presencia militar estadounidense que presuntamente se encuentra para preservar dicha estabilidad. Como bien se sabe, la presencia física de componentes del ejército de Estados Unidos en territorio sirio data del año 2014, cuando Washington y sus aliados ilegalmente asumieron posiciones. Su pretexto fue la lucha de una coalición internacional para detener las operaciones violentas del Estado Islámico. Pero convenientemente, Washington ha cambiado de narrativa. En primera instancia, la lucha por derrotar al Estado Islámico se transformó en una operación de saqueo de los recursos sirios, por supuesto, arguyendo que los robaban para protegerlos de manos agresivas. Como siempre, el ladrón barniza su robo con bellas intenciones. La presencia militar rusa, a solicitud del gobierno de Damasco en Siria, se remonta al año 2015. En ese momento, el gobierno sirio pendía de un hilo ya que las fuerzas adversarias, aupadas por el occidente colectivo, tenían cercada la capital. La intervención rusa fue capital para revertir tal estado de cosas y lograr una contundente victoria militar sobre los grupos violentos. Desde entonces, la alianza entre ambos ha sido inquebrantable. Por ende, el occidente colectivo, en especial Estados Unidos, derrotadas a sus fuerzas mercenarias, arrojaron la máscara democrática a un lado y se colocaron la mochila del ratero común. La presencia de Estados Unidos en territorio sirio se trata de un robo descarado de petróleo, acusó en un comunicado la presidencia del país árabe. Y es que, repetidamente, denunciado por las autoridades sirias, el saqueo de petróleo del país por las fuerzas estadounidenses se hace a plena luz del día. Somos testigos del contrabando de petróleo sirio de Hasakah. Es impactante. Hemos visto convoyes de camiones cisternas cargados de petróleo robado. Esto afecta gravemente la labor del gobierno sirio y las actividades de los sectores público y privado.
denunció un comunicado de la Cancillería siria. Según la agencia local de noticias, el petróleo se envía por rutas clandestinas con dirección a Irak. De hecho, la producción estimada de los pozos ocupados por Estados Unidos es de una media de 80.000 barriles diarios, de los cuales Washington se está apropiando ilegalmente de al menos 66.000 barriles de oro negro. Pero Estados Unidos necesita de guardianes que protegen su vil negocio. Según nuestras informaciones, los estadounidenses comenzaron a crear un denominado Ejército Libre Sirio en torno a la ciudad de Raqqa, en el que participan excombatientes del Estado Islámico, denunció el canciller ruso Sergei Lavrov. El objetivo es obvio: utilizar a estos combatientes contra las autoridades legítimas y las fuerzas armadas sirias para desestabilizar la situación del país, acotó el jefe de la diplomacia rusa. Entonces, las cosas se colocan en su lugar. Al crear una suerte de zonas liberadas, Washington mata dos pájaros de una sola pedrada. Garantiza la supervivencia de sus agentes funcionales, es decir, mercenarios. Y en segundo lugar, garantizan el control y posterior robo de los recursos energéticos del país árabe. Y pensar que el Partido Demócrata es el que habla de abandonar los recursos fósiles. Pamplinas. Barack Obama, en 2014, fue el que instaló la perniciosa presencia de Estados Unidos en la zona, y Joe Biden, quien era su vicepresidente, ahora en el rol de su antecesor, ni corto ni perezoso, cumple el mismo aborrecible rol. Por supuesto, para Washington, abandonar el territorio significa certificar su bancarrota ante Rusia en la región. El saqueo del petróleo forma parte de la política regional de Estados Unidos en Siria. Vino con sanciones económicas, destrucción de infraestructura y saqueo de alimentos. Nos informa el analista político Muhammad al-Omari. Pero no todo queda allí. El objetivo principal es poner al pueblo sirio en contra del gobierno e intensificar la pobreza del país. Conduce al caos y fomenta aún más la violencia, y lo que es más importante, bloquea el acceso del gobierno sirio a los recursos financieros, concluye el experto, exponiendo las líneas matrices de la política de Washington en cuanto al problema sirio. De esta forma, la alianza establecida entre Damasco y Moscú estratégicamente debe mantenerse, simplemente porque en la medida en que Rusia salga del territorio sirio, dejaría el campo libre para que Estados Unidos y sus agentes internos intenten nuevamente una segunda oleada de violencia para sustituir al régimen de Bashar al-Assad. Por supuesto, esta hipotética decisión, además, abriría al Medio Oriente una nueva escalada de violencia regional, ya que Estados Unidos, debilitada su hegemonía a nivel global, intentaría imponer por la violencia un control de los recursos de todos los actores de la zona. En otras palabras, Moscú es un muro de contención al belicismo y la rapiña estadounidense. Según el portal libanés Al-Mayadin, aviones F-35 y helicópteros de la coalición estadounidense presentes en Siria han violado el espacio aéreo sirio. Por su parte, el contraalmirante Vadim Kulit, jefe adjunto del Centro Ruso para la Reconciliación Siria, afirmó que estos gestos muestran el carácter provocador de la presencia de Washington en el país. Además, agregó que estas acciones inamistosas buscan enturbiar la posibilidad de una hoja de ruta que encamine a Siria hacia la pacificación total de sus territorios. Por supuesto, en el caso de que impere la paz, Estados Unidos y sus agentes aliados perderían el pretexto de su presencia. En otras palabras, se acabaría el negocio con el petróleo. En todo caso, Rusia ha puesto ya su postura ante la nueva andanada de agresiones. Bien, es dable recordar que en el año 2015, la intervención del ejército de Moscú demolió a los aliados de Washington en el país. Joe Biden y sus agentes deberían refrescar su memoria. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.